Lunes 21 de enero del 2013, asunto CA 2323, 4 horas 56 minutos. Ayer dije trascendente cuando mencionaba el lenguaje porque he decidido adaptar el régimen de trascendencia de Luis, al menos en cuanto a la existencia reica, entre comillas fenomenológicas, del artefacto, mismas comillas, y porque el conocimiento de la existencia de números trascendentes me inclina a ello, al modo en que Descartes, Descartes, recomienda actuar en su método, adoptando las opiniones de otros como si fueran las nuestras propias. Y no habría tenido ninguna crítica escandalosa que hacerle a Claudio Naranjo si él, en vez de defender su teoría y decir ciencia de los neotipos, dice estética de los neotipos, porque la estética entendemos desde Baumgarten en el siglo XVIII que es una ciencia del conocimiento inferior, es decir, de la experiencia sensible, y que Luis defiende frente a la crítica contemporánea que acusó a Baumgarten de haber relegado la facultad de lo bello entre las facultades inferiores, porque la estética pondrá en cuestión los límites y las insuficiencias de la lógica, y en tanto nosología inferior se circunscribirá en una esfera epistemológica distinta que deberá poseer su propio tipo de verdad, entre comillas fenomenológicas, que son las comillas que indican un problema. Lo cierto es que reflexionando esta última hora sobre eso del camino del perro, surgió un argumento del que espero poder disponer para continuar con la revelación de mi conflicto último en el momento en que lo dejamos de lado, ya hace unos días. Eichazo terminó por expulsar a Claudio de su escuela, llamándolo megalomaníaco, pero independientemente de lo que te explicaba ayer, yo en ese hombre confiaría para experimentar el viaje con ayahuasca en el que él inicia a las personas. No tendría ningún problema en abrirme con él, que dudo mucho que eso no vaya a constituir un tremendo problema a partir de ahora, en el caso del resto del mundo. Pero es algo que no me preocupa en absoluto, porque continúo siendo razonadamente social, y en el momento en que mi intuición me incite a una aproximación a otro, no lo voy a dudar, desde la pérdida de la fe en la amistad. Porque yo vivo en el hoy, en el ahora, aunque con los parámetros de ese universo del nunca que me atreví a esbozar para pensar, y el futuro no existe, porque el futuro es algo que estamos construyendo ahora, pero con la salvedad de que hay que tomarlo en consideración como si fuéramos a vivir en él por un tiempo limitado. Y ya, lo que no se puede cuestionar es lo que voy a cuestionar antes, porque ayer, escuchando a David Barba, que es un periodista, defender las virtudes del eneatipo como herramienta de autoconocimiento, que es una herramienta en versión cristianizada de la herramienta de autoconocimiento que yo utilicé por más de una década, y que era la astrología psicológica, compartida por personas muy semejantes a Claudio, todos relevantes psicoanalistas y psicoterapeutas de tremendo prestigio en sus ámbitos. Que por eso sabemos que ese viento pseudocientífico es lo que conllevó el psicologismo, que es específicamente donde Krishnamurti nos advierte de que no admitamos ninguna autoridad, porque Krishnamurti es a lo que se refiere en concreto, y no a que no le hagas caso a un oncólogo o a un nefrólogo o a un cardiólogo, sino que en las cosas del espíritu, como son la intuición y la felicidad, te escuches a ti únicamente, que no vas a engañarte con las ilusiones de los otros. En todo caso, aprenderás de las tuyas, porque Claudio también habla de Krishnamurti a quien escucha en persona, pero no dice ni lo que Krishnamurti decía, ni lo que yo digo ahora, que siempre tendía a pensar como él. Entonces, ese periodista, David Barba,
Abre grandilocuentemente la boca, pero en resumidas cuentas al final que nos explicó que eso era como decir que era Tauro. Y esto lo escuchaba ayer mismo. Como ayer me llegaba la información de una noticia extraordinaria, que es el que en Asturias tendremos un consejo asesor de salud formado por varios integrantes, pero sobre todo por un nefrólogo al que escuché hablar en Sama y que inspira confianza, y luego por supuesto Margarita Salas, y por un discípulo de su marido, Eladio Viñuela, que es mi héroe. Entonces yo atendí a lo que Claudio quiere explicar acerca de la figura del maestro y lo que sana a través de ese amor que es la filia, y estoy de acuerdo con ello, pero en los términos en que lo definía al comienzo del ciclo. Y tú también eres radicalmente importante para mí en el sentido de la cordura, del entrar en razón, pero precisamente por ese sabio manejo que tienes del tacto y la elegancia para frenar en seco y sin embargo no condicionar al otro, sino dejándole claro escuchar la voz de tu verdad. Porque esa verdad tiene explicaciones tantas veces. No, sabes que no, pero está hecha de lo que las cosas te hicieron sentir, y así fue expresada, que es como le habla a uno la intuición propia, a través de sus sensaciones, sus impresiones, el secuestro de sus sentidos. Y ya lo iremos diseccionando, si te parece bien, porque sabiduría instintiva nunca será la parva excusa megalomaníaca de sentirse patriarca en el Sinaí, porque eso es lo que tiene delito. Porque Claudio se dice discípulo de Fritz Perls, porque Claudio se dice discípulo de Fritz Perls, que es junto con Laura Posner, su esposa, quien da origen a la terapia Hellstatt, en alemán los sustantivos siempre mayúscula, que no tiene una equivalencia exacta en nuestro idioma, pero que se traduce por forma o configuración, pero que en el verbo gestalten, que significa dar forma, diseñar, podemos comprender que es quien hará a Claudio comer arena. ¿Y por qué? Porque Perls, que se supone que era neuropsiquiatra y psicoanalista, pensaba que él era un niño demasiado bueno al que le costaba escupir y quería verlo escupir. Pero esta terapia, yo tenía entendido, se basaba en que no te distancias de tu sujeto y de tu subjetividad, en que no haces como que las cosas le han sucedido a otro, sino que las vives desde la inmanencia de la instintividad y el puro sentimiento. Y entonces no comprendo ese afán de Claudio por explicarnos una y otra vez la experiencia del desierto a través de sus propios personajes y descripciones bíblicas. Que si me sentía como Abraham, que si luego de la revelación y los 3 años de inspiración divina vinieron los 40 años de privaciones, que sí. No, ahí es donde decía yo que esas historias son muy aplaudidas por aquellos que nunca nos dicen la verdad, porque no es nuestra humana verdad lo que están deseando escuchar, amar o amando en nosotros. Pero necesito un día más, por lo menos, para tratar de guiar a Claudio hacia su luz, porque quiero cuestionarle todavía algo, y quiero luego reconocer algo profundo y que comparto con él. Te deseo un buen día, querido profesor.